Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 14 de octubre, lunes de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este lunes leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 4, versículos 22 al 24, 26 al 27, 31 y capítulo 5, versículo 1. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Al llegar a este punto de la carta a los Gálatas, San Pablo nos hace reflexionar sobre la libertad, que es fundamento del cristianismo. ¿Por qué es fundamento del cristianismo? Porque nadie puede obligar a una persona a tener fe. Nadie puede obligar a una persona a escoger el camino de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que escogerlo por su propia cuenta. Lógico que recibimos una formación desde pequeños, pero a lo largo de nuestra vida, en ese proceso de crecimiento, cada uno de nosotros va tomando sus decisiones. Pero además esto es necesario para vivir la verdadera libertad. El día de ayer domingo, la liturgia de la palabra nos hacía reflexionar sobre esa necesidad de abrir nuestros ojos y salir de las apariencias. Si nosotros nos mantenemos en las apariencias de este mundo, entonces no vivimos en la verdadera libertad. Si yo me dejo llevar solo por lo que parece ser bueno, parece ser lo conveniente, entonces escojo, pero escojo con una visión tan limitada, y entonces no vivo en verdadera libertad. El cristianismo se trata justamente de vivir a plenitud la libertad, porque me he desamarrado la venda de los ojos y puedo ver con profundidad. La libertad es además fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque es el modo en que Dios muestra verdaderamente su amor, teniendo el poder de obligarnos a cada uno a hacer lo que Él quisiera. No lo hace. Nos da la opción en la libertad. Y justamente al tener esa opción en la libertad es que decidimos vivir según esa libertad. El amor al final se reduce a esto, en esa decisión libre que cada uno de nosotros tiene que tomar. Cuando el mundo nos vende la idea de que el amor no se decide, no, es que yo no gobierno el corazón. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo todo el contrario.
Todo el contrario de lo que es verdaderamente el amor, que es decisión libre de cada uno de nosotros. Toda esta reflexión la hace San Pablo a la luz de los dos hijos de Abraham. Nos cuenta, dice San Pablo, que la Escritura nos habla de estos dos hijos de Abraham, uno de la mujer que era esclava y otro de la mujer que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. ¿Por qué dice esto? ¿Acaso los dos hijos de Abraham no fueron engendrados según las leyes naturales? Bueno, no propiamente. ¿Por qué? Porque un hijo fue engendrado queriendo que se engendrara, y entonces la esposa de Abraham quiso que Abraham estuviera con su esclava para poder tener un hijo. Y sucedía lo que naturalmente sucede cuando un hombre está en relaciones con una mujer. Con la esposa, con Sara, en cambio, sucede distinto. ¿Por qué? Porque Sara ya no era naturalmente capaz de engendrar un hijo. Es decir, que ese hijo se produce de una manera sobrenatural, milagrosa. Y entonces San Pablo dice, bueno, esta es la gran diferencia entre las dos. Y por eso dice que esto ha tenido un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Una manera hermosísima de ver las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí. Representa, estamos haciendo aquí una comparación, estamos haciendo un sentido simbólico que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Es decir, que el máximo al cual podía aspirar el pueblo judío en la antigua alianza era, lógicamente, recibir las promesas terrenales, recibir la tierra prometida, tener esa Jerusalén aquí abajo, la Jerusalén terrena, pero la Jerusalén de arriba, es decir, una imagen de esa ciudad de Dios que va mucho más allá de esa ciudad terrena, está representada por esa mujer libre. A este respecto dice la Escritura, regocíjate tú la estéril, que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú la que no has sentido los olores de parto. ¿Por qué? Porque esa mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Esa mujer abandonada, refiriéndose ahora a esa Jerusalén celeste que es capaz de engendrar hijos de Dios por todos lados, por todas las naciones. ¿A qué va a llevar esto? A que efectivamente todos los seres humanos de todas las naciones, de todas las razas, de todas las culturas puedan recibir el don de la fe y puedan recibir a través de ese don de la fe la salvación. Así, hermanos, dice San Pablo, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. ¿Y cómo se manifiesta esto? Con esta frase que es extraordinariamente hermosa. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Cristo nos ha liberado para que vivamos en verdadera libertad. Ya hablábamos el día de ayer de cuál es la liberación que nos ofrece Jesús, que esto es lo que significa la salvación. La salvación significa el poder ser liberados. ¿De qué? Decíamos, en primer lugar, de las apariencias. A través de esa liberación de las apariencias vamos a llegar a la liberación más importante, la liberación del pecado. Y a través de la liberación del pecado a la meta, que es la liberación de la muerte. No podemos ser liberados del pecado si no nos liberamos de las apariencias. Si seguimos pensando que aquello que es malo es bueno para mí, entonces sigo esclavizado. Sigo esclavizado al egoísmo, sigo esclavizado a la lujuria, sigo esclavizado a la envidia, sigo esclavizado a todos los comportamientos que me alejan verdaderamente del Señor. Pero si decido liberarme y ver lo que es verdaderamente valioso, entonces ya no me dejo llevar por las apariencias de este mundo y busco lo que verdaderamente vale la pena.
Para eso he sido liberado. Y entonces accedo a esa liberación del pecado, pido perdón de mis pecados y recibo la misericordia de Dios. Y a través de esa liberación del pecado me acerco a los dones que Cristo me ha dado, especialmente a su cuerpo y su sangre. ¿Y cuál es el resultado de aquel que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo? Que tendrá vida eterna y será resucitado el último día. Por eso termina San Pablo diciendo: conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No se sometan de nuevo a la antigua alianza que no los va a conducir a la salvación, y no se sometan, lógicamente, al pecado que los mantendrá siempre esclavizados. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos hace reflexionar sobre qué es lo que necesitamos para alcanzar esa salvación del Señor. ¿Qué necesito yo para creer? Lo que he recibido, lo que tengo al alcance de mi mano. No necesito más. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Jesús lo que está diciendo frente a esta multitud que se apiña alrededor de él es: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más que la señal, más señal que la de Jonás. Jonás, que fue una señal para los habitantes de Nínive, ¿a qué se refiere? Jonás llega a Nínive y comienza a anunciar: si no se convierten, Nínive va a ser destruida. Y con esto les bastó. Les bastó a los ninivitas para hacer penitencia y convertirse en toda la ciudad, y Nínive efectivamente se salvó. Bueno, ¿qué me hace falta a mí para creer? Simplemente la palabra del Señor. No, es que yo necesito más, yo necesito una señal del cielo que efectivamente me haga ver el poder de Dios. Hermano mío, seguramente si ocurre esa señal del cielo dirás que eran extraterrestres. Seguramente si ocurre un gran milagro te convencerás de que no, lo que pasa es que pasó aquello y no sé qué, como le pasa a tantas personas. Mira, lo más natural en el comportamiento del ser humano es la fe. Lo más natural. Cuando se nos presenta la fe como si fuera algo antinatural, bueno, es que estamos yendo en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el ser humano realiza su vida basado en la fe en otras personas. Eso es lo que llamamos la fe natural. Y es impresionante los niveles de fe que podemos alcanzar en nuestra vida diaria. Solo piensa en cuánta confianza ponemos en los demás. Yo voy a un restaurante y tengo fe en que lo que me sirven es lo que me dicen que me van a servir y que está en buenas condiciones. ¿Lo puedo verificar? Sí, claro, yo pudiera ir haciendo exámenes de laboratorio por todos lados, pero no es el comportamiento usual del ser humano. El comportamiento usual del ser humano es confiar en los otros seres humanos.
Y muchas veces nos equivocamos porque nos engañan, sí, claro. Confiamos en los seres humanos desde el mismo momento en que nos presentamos y comenzamos una interacción uno con el otro. No andamos unos a otros pidiéndonos la identificación, el pasaporte, el documento de identidad para comprobar que esta persona que acabo de conocer se llama como me dice que se llama. No, simplemente nos preguntamos el nombre y confiamos. Confiamos tanto en los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque toda interacción humana requiere de confianza, requiere de esa fe en el otro, de creer en cosas que no podemos comprobar, de cosas que no podemos ver. Por tanto, la fe natural forma parte de nuestra vida elemental, de nuestra vida cotidiana. Cuando entonces Jesús dice que somos perversos, una generación perversa que pide señales, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué quieren romper el orden natural con el que el hombre ha sido creado? El hombre ha sido creado para poder confiar, para poder establecer sus relaciones con fe. En el momento en que yo establezco la relación con Dios, entonces voy a lograr creer en Él. Pero claro, si yo quiero que me comprueben que Dios existe para entonces poder confiar en Él, bueno, ese no es un camino lógico. Ese no es el camino del Señor. El camino lógico es darse cuenta, sí, mira, alrededor mío hay un mundo que existe y que no logro explicar de otra manera que exista si no es creyendo que hay un Dios que lo ha creado. No hay ninguna otra explicación que me dé razón de la existencia de este mundo. Se me puede presentar, no, que es más lógico y más científico pensar que de la nada surgió esto y que por casualidad aquí estamos con vida, tú y yo. No, mira, no es lógico ni es científico. El cientificismo en el que vivimos metidos es terrorífico porque nos hace tener una pretensión de dominio sobre el conocimiento de las cosas que es falso. Y que el razonamiento más lógico, más natural del ser humano de creer en la existencia de Dios sigue siendo y seguirá siendo justamente eso, el más lógico, el más razonable. Y delante de ese razonamiento que es tan básico, bueno, ¿qué va a venir? Va a venir el escuchar la palabra de Dios y darnos cuenta que ¿qué produce la palabra de Dios? ¿Produce acaso el mal al hombre? No, produce el bien. Y comprobaremos a través de la historia de la salvación, a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de santidad, cómo tantos hombres y mujeres que han confiado en el Señor, ¿qué han descubierto? Han descubierto el camino hacia la perdición, han descubierto el camino para pasar la vida amargados. No, han descubierto el camino de la vida, el camino de la libertad, el camino del amor. ¿Y cómo han vivido su vida? Llenos de profunda alegría, pasando por muchos tormentos y pasando por muchas dificultades, sí, por supuesto, pero nunca nos vamos a encontrar a alguien que ha creído en el Señor y ha vivido el camino del Señor verdadera y profundamente arrepentido, diciendo, ¿cómo he echado mi vida a la basura? No, todo el contrario. ¿Cómo he aprovechado verdaderamente la vida para lo que me debía servir, que no era para otra cosa, sino para alcanzar la vida eterna? Así como Jonás fue señal entonces para los ninivitas, esto es lo que vamos a recibir. Vamos a recibir simplemente la palabra de invitación a la conversión. Y por eso, cuando los hombres de este tiempo sean juzgados, la reina del sur se levantará para juzgarlos. ¿Por qué? Porque ella fue donde Salomón, porque había escuchado cómo era sabio Salomón. Y Jesús dice, y aquí hay uno que es mucho más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán porque creyeron en la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es mucho más
que Jonás. ¿Qué nos está diciendo al final la lectura que acabamos de hacer del Evangelio? Oye, confiar en el Señor es lo más lógico que hay. Y con cuánto agrado tengo que confiar yo en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.